Hola a todos, soy María Marta Espinazola y les doy la bienvenida a este video en donde trabajaremos la relación entre la fotografía y los movimientos o vanguardias artísticas del siglo XX. Comencemos entonces con la definición de vanguardia. El concepto de vanguardia nace como la concepción de un conjunto de movimientos artísticos, también llamados ismos, que nacen a fines del siglo XIX y que se prolongan durante el siglo XX y XXI, cuya idea es reaccionar a todo el orden preestablecido. El diccionario de la Real Academia Española define a vanguardia desde una óptica cultural como avanzada de un grupo, movimiento ideológico, político, literario, artístico. ¿Qué quiere decir avanzada? Bueno, avanzada desde el punto de vista militar, este término hace referencia a la minoría del ejército que se colocaba siempre al frente, en las primeras filas delante de un ataque. Estos movimientos nacen gracias a un grupo minoritario, selecto, de integrantes que fueron sus precursores. Su idea era luchar contra todo lo que estaba preestablecido, con ese conjunto de paradigmas a los que estaban obligados a acatar hasta ese momento. Surge entonces un conflicto entre la tradición en la que estaban viviendo y el paso a la modernidad que ellos querían acceder. Es decir, ellos querían superar todo lo que fuera pasado, lo que estaba preestablecido, y abrirse a un nuevo camino, a un nuevo futuro. En este sentido, ¿qué era lo tradicional con lo que ellos luchaban? Bueno, por un lado, las reglas academicistas a las que ellos debían atenerse, como por ejemplo el modelo arquetípico por el cual ellos debían hacer una obra para que fuera valorada como obra de arte, como por ejemplo las leyes de armonía, simetría, proporción, que generalmente se representaban en obras clásicas con iconografía cristiana o de tipo mitológica y que siempre se plasmaban preferentemente en cuadros pintados al óleo. Otra cuestión con la que luchaban, más allá de la ideología, era con el concepto que se tenía de que el arte siempre se debía exponer en los salones. En realidad, las vanguardias lucharon para que el arte salga de los salones, para que pueble las calles, para que sea hecho por la gente, para la gente. Además de luchar por las cuestiones academicistas en cuanto a la producción de una obra de arte, también se vieron influenciados por el contexto social en el que estaban inmersos. Por un lado, la revolución industrial, con un nuevo modelo económico y social como el capitalismo, y todo lo que traía aparejado ese nuevo mundo, de máquinas, de progreso, y también del surgimiento de otras clases sociales como los proletarios. Por supuesto, nuevas ideologías políticas y sociales. Y por otra parte, el periodo de la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Segunda Guerra Mundial también fue un periodo bisagra en el cual el hombre se abrió paso hacia la modernidad. Dentro de todo este marco, la fotografía también participa de las vanguardias históricas y se desliga de su tradición meramente representativa. En realidad es muy difícil decir qué fotógrafos y qué imágenes pertenecieron a una o a otra vanguardia. Generalmente los límites se desdibujan y muchos artistas, fotógrafos y pintores pertenecen a más de una vanguardia. Y esto es, por un lado, porque las vanguardias se desarrollaron en un tiempo prolongado. Y por otro lado, es por la interconexión que tenía la fotografía con otras modalidades, como por ejemplo la pintura, la arquitectura, la escultura, el cine, el diseño, entre otros. En este contexto donde se evidencia un gran cambio ideológico, la fotografía dejará por un lado la tradición de tener que representar, de tener que ser una mimesis o un espejo del mundo. Y por otra parte también va a dejar de lado su gran deseo de querer alcanzar al arte, es decir, se va a liberar de la corriente pictorialista. Los rasgos que van a caracterizar en general a la fotografía de este periodo
son varios. Uno es esa sociedad que se logra entre la fotografía y la gráfica, es decir, la imagen se empieza a mezclar con tipografía y con cuestiones de diseño, justamente para volverse parte de una forma de comunicar. También para la producción de afiches, editoriales, catálogos. Por otra parte, la fotografía ingresa a los salones de exposición al mismo nivel que la pintura y la escultura. Algo también que es para destacar es la valoración de la fotografía como objeto de estudio. Comienza a teorizarse, a pensarse, a hacer investigación en relación a la fotografía. La foto empieza a experimentar nuevos tipos de recursos, como por ejemplo la fotografía sin máquina, como es el uso del fotograma, que es la acción de la luz sobre una superficie sensible. Y también a hacer intervención directa sobre la foto. Por ejemplo, en el momento de revelado, modificando temperaturas, o por ejemplo, en el proceso de positivado, arañando una emulsión, moviendo el papel, realizando solarización, o luego, cuando la fotografía ya estaba acabada, recortándola y haciendo un fotomontaje a través del collage. Dentro de cada vanguardia es posible extraer rasgos específicos que fueron aplicados y trabajados por la fotografía. Pero, como ya dijimos, es muy frágil la frontera entre una vanguardia y otra, y especialmente porque muchas veces el uso de esos recursos son comunes entre una vanguardia y otra. En el siglo XX hay dos grandes corrientes fotográficas que van paralelas. Ambas en sus estilos quieren despojarse de la vieja fotografía, mostrar la modernidad, el amor por las máquinas, el nuevo mundo y todo lo que trae aparejado con el nuevo siglo. Un movimiento es la fotografía futurista que se daba en Europa y el otro es la fotografía directa que se producía en Estados Unidos. El futurismo nace en 1909 a través de la publicación Le Figaro, que fue el primer manifiesto futurista redactado por Filippo Marinetti. La fotografía también interesó a los futuristas, generando una gran polémica entre los artistas plásticos y los fotógrafos. Los fotógrafos futuristas concedieron una gran importancia a los procesos técnicos y mecánicos de la fotografía. También, por ejemplo, hablaban de la teoría de la relatividad, los rayos X y la aeronáutica. Basándose en la teoría de la relatividad, trataron de plasmar en un espacio 2D la relación entre el espacio y el tiempo, para lo cual utilizaron medios de representación cubista y postimpresionista. Claramente, las fotografías futuristas representaban el movimiento. En este sentido, dicho movimiento se capta con la permanencia del diafragma abierto, generando imágenes movidas, como fueron muy características las fotos de los hermanos Bragaglia. Además del movimiento, el futurismo buscaba reflejar el dinamismo, la velocidad, la fuerza de las cosas, su amor y su exaltación por la guerra y lo que traía aparejado como la modernidad, las máquinas, la industria nacional y por supuesto todo lo que fuese moderno en cuanto a lo social y a lo cultural. Estos conceptos futuristas se plasmaron a través de lo que se llamó fotodinámica o fotografía dinámica, fotografía de lo dinámico, cuyas fotos fueron llevadas a cabo por Luigi Cantù y por los hermanos Bragaglia. Este tipo de fotografías conseguía plasmar el gesto y el movimiento. Las fotodinámicas son las experiencias más conocidas del futurismo, aunque no fueron las únicas. También fueron empleados, por ejemplo, el fotomontaje, que tradicionalmente se lo vincula más con los movimientos constructivistas y dadaístas. Pero como ya dijimos, el futurismo italiano tuvo repercusiones también en otros países, como lo fue en Inglaterra a través del vorticismo. Fotografía directa. La fotografía directa nace en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, con un marcado intento de desligarse de la pintura. También a esta corriente se la denominó pictorialismo. Los fotógrafos comenzaron a hacer fotografías que no emulaban otros medios.
El objetivo era obtener resultados a través de medios estrictamente fotográficos. Así, capturaban imágenes en el exterior con tiempos cortos de exposición. Por otra parte, los modelos podían posar como ellos quisieran y se desligaban de las forzadas posturas de la fotografía pictorialista anterior. Alfred Stieglitz fue uno de sus mayores exponentes. En 1907 realizó la fotografía a la cubierta de un barco, donde para tomar dicha fotografía tomó rápidamente su cámara para sacar la foto. Fue el resultado de un reconocimiento instantáneo de ver un tema y una forma. No se trataba de encontrar un ambiente, producirlo, trabajarlo o esperar que todo estuviera en equilibrio. En 1921, Stieglitz organizó una exposición que generó gran revuelo. Sus fotografías eran tan directas, simples y espontáneas y remitían a lugares comunes que eran muy diferentes a lo que se veía normalmente en las galerías hasta ese momento. Uno de sus críticos, Strand, lo describió como un fotógrafo debe tener un respeto por lo que tiene delante, no usar trucos o manipular el proceso, sino utilizar el método de la fotografía directa. Desde allí, este tipo de fotografía directa empezó a expandirse entre otros fotógrafos. En el periodo entre guerras se produce un cambio significativo en la fotografía. Se busca más la especificidad del medio fotográfico y su separación definitiva de la pintura. Las tres principales corrientes que surgen en esta época son la nueva objetividad, la fotografía directa y la nueva visión. El término nueva objetividad nace en Alemania en los años 20 en un comienzo para designar la escuela de pintura, pero este término se extiende a la arquitectura funcional, a la música y a los escritos de Brecht. La fotografía se apropia de este movimiento a fines de los años 20. La nueva objetividad es el fruto de la necesidad de una renovación estética y ética que reniega del sentimentalismo y la subjetividad y comienza a indagar y a catalogar cada detalle del mundo con precisión. Así, la cámara se convierte en el medio ideal para llevar a cabo esta función documental en la que la fotografía se pone al servicio de la ciencia. La nueva objetividad pretende construir una fotografía dotada de sus propias leyes técnicas, ópticas y formales. La fotografía debe ser clara, nítida y técnicamente perfecta. La mirada del artista es lo importante. Se trata de rescatar la naturaleza de lo cotidiano, los objetos, el detalle. Los procesos de postproducción o laboratorio pasan a un segundo plano. En Europa, los artistas alemanes más destacados fueron Albert Ranger Patch, que extrae objetos cotidianos de su contexto, estudia los efectos de luz y sombra y hace adquirir una vida autónoma a cada uno de esos objetos. Otro artista, Karl Blotzfeld, muestra que el objeto de la cámara fotográfica es una suerte de prótesis del ojo que permite al hombre ampliar su visión. Trata de plasmar la estructura, la esencia del objeto. August Sander centra su obra en la documentación sociológica de la época, publicando en 1929 Hombres del siglo XX, retratando a distintos grupos de población como granjeros, albañiles, artistas, músicos, burócratas, bailarinas, industriales, secretarias. La nueva visión nace en 1920 y es contemporánea a la nueva objetividad. La nueva visión fue un movimiento artístico que no fue específico de la fotografía y fue trabajado a través de la mano de Moholy Nagy en la primera escuela interdisciplinar de diseño llamada Bauhaus. Las obras de la nueva visión suelen trabajar cierto contenido didáctico, presentan una poca uniformidad en las obras y un fuerte carácter experimental. Consideraban a la fotografía como una práctica artística, autónoma, con sus propias leyes de composición e iluminación. Pensaban la cámara
como un segundo ojo para poder mirar al mundo. En esta nueva mirada trabajaban el empleo de encuadres sorprendentes, el contraste en las formas y la luz, produciendo grandes áreas muy oscuras en la fotografía, el uso de los planos en picado y contrapicado, el fotomontaje y el collage. En un primer momento tuvo un gran grado de experimentalismo con bajos niveles de calidad técnica, pero dentro del trabajo de la Bauhaus se logró una evolución hacia una fotografía cada vez más objetiva. El vorticismo se desarrolla en Gran Bretaña a principios del siglo XX. Es uno de los menos conocidos dentro de las vanguardias y generalmente es porque apenas duró unos pocos años y porque sus obras, en su mayoría, fueron destruidas o extraviadas. El vorticismo intentaba captar la esencia del movimiento y plasmarlo en una sola imagen fotográfica, donde se destaca la disposición de líneas marcadas y colores estridentes y disonantes. Ezra Pound describió este tipo de arte, así como el vórtice o remolino, que es del lugar de donde parten todas las emociones. El principal representante de la fotografía vorticista fue el norteamericano Alvin Coburn, que se unió a este grupo influenciado por Pound. Una de sus obras, Las Mil Ventanas, era una fotografía de una vista de la ciudad captada desde lo alto, generando una perspectiva distorsionada y una geometría de tipo abstracta. Poco después, Coburn produjo fotografías abstractas puramente y usando un dispositivo basado en la construcción del caleidoscopio. Unió entre sí tres espejos que se enfrentaban formando un prisma triangular hueco y a través del cual fotografió, por ejemplo, trozos de cristal, de madera, sobre una mesa de vidrio, consiguiendo así fotografías no figurativas o abstractas. Constructivismo ruso. Nace en 1917, en un momento en donde la Unión Soviética termina implantando el realismo socialista. En la Revolución Rusa, el arte, como la fotografía, estaban al servicio del régimen para reflejar el socialismo y la idea de revolución. También se creó la Sociedad Rusa de Fotografía, el Instituto Óptico del Estado y por sobre todo el Instituto Superior de Fotografía y Técnica Fotográfica, que fue único en toda Europa donde impartieron clases fotógrafos, químicos y diseñadores. La fotografía fue utilizada con dos ideas, una como instrumento de propaganda política y otra con fines puramente pedagógicos. Como instrumento político, la fotografía debía mostrar la revolución social que tenía el pueblo ruso. La fotografía abandona los museos y empieza a formar murales fotográficos en las calles. También pasó a ser parte de la publicidad, portadas e ilustraciones de libros, murales para edificios y construcciones públicas. Otro aspecto ya de la fotografía post-revolucionaria fue el impulso dado por el fotoperiodismo, iniciativa del Departamento de Agitación y Propaganda Política del Comité Central del Partido Comunista, cuyo objetivo era enfatizar los ideales y logros de la Revolución Rusa. Desde lo pedagógico, tanto el arte como la fotografía fueron objeto de debate. Lisinski, Mayakovsky, Brick, Alexander Rodchenko reflexionaron sobre la especificidad del medio. Rodchenko, por ejemplo, iniciado en la fotografía intimista, no solamente hacía experimentaciones fotográficas, sino que producía reflexiones teóricas sobre sus fotografías. Estéticamente, esta fotografía soviética concordaba con tendencias fotográficas occidentales, provenientes de la Bauhaus, el futurismo, dadaísmo, surrealismo, porque utilizaba recursos muy parecidos como fotogramas o imágenes distorsionadas o sobre las sobreimpresiones, pero lo que lo caracterizaba, a diferencia de los otros movimientos o vanguardias, era la dimensión sociopolítica que tenían estas imágenes. Dadaísmo. El dadaísmo surge en 1909 de la mano de Tristan Tzara. Los dadaístas tomaron la fotografía con mucho respeto. Algunos de sus representantes son Haussmann, Gross
y Zara. Los dadaístas crearon el término fotomontaje, realizando experiencias sin cámara y utilizaron la fotografía como registro de sus experimentos conceptuales. El fotomontaje tenía varios ámbitos de intervención fotográfica, como por ejemplo el fotomontaje o montaje fotográfico, que utilizó superposición o combinación de negativos y también recortes de positivos, el fotocollage o collage fotográfico, en el que intervino también el dibujo, la fotografía y la pintura y la tipografía, y por último el montaje visual o unión de la imagen y tipografía. Los dadaístas trabajaron mediante el azar y el automatismo, explorando una manera nueva de descubrimiento. Performance. La performance nace a fines de los años 60, principios del 1970. Cuenta en su origen con antecedentes como los actos públicos futuristas o dadaístas. La performance está ligada al arte conceptual, a los happenings y al body art. Performance quiere decir arte vivo, donde un individuo o un grupo de individuos realizan un trabajo, acciones, en un lugar determinado durante un tiempo concreto. La performance es tomada como un medio de expresión. Los artistas querían expresar su insatisfacción con la comercialización del arte y también con el acomodamiento del objeto artístico. Tal es así que se oponen a la pintura y a la escultura como tal. Se elimina el objeto y la performance facilita la comunicación directa entre el artista y el espectador. La performance combina movimiento, teatro, música, texto, video, fotografía. Artistas como Adrian Pipek, Carol Shetman o Marina Abramovich utilizan sus propios cuerpos para responder al modelo tradicional de representación de lo femenino. El artista alemán Jürgen Klock se interesa por la performance y aborda temas como la androginia y la identidad. Surrealismo. Nace en 1924 de la mano de Andrés Breton, quien escribe el primer manifiesto surrealista, donde expresa: el surrealismo es puro automatismo psíquico, por el cual se intenta expresar bien verbalmente o por escrito la verdadera función del pensamiento, dictado verdadero en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuerza de toda preocupación estético-moral. El surrealismo estuvo influenciado por la herencia dada, dado que en algunos casos los pintores, fotógrafos, dadaístas pasaron al movimiento surrealista, y fundamentalmente por las nuevas teorías de Sigmund Freud y el psicoanálisis, quienes proponían el inconsciente en el arte, tratar de experimentar todo ese mundo mágico y real y conseguir la liberación del espíritu humano. Se busca en algún punto poder hacer un encuentro entre ese mundo irracional de los sueños y la imaginación y el mundo real o consciente. La fotografía se despreocupa entonces de su condición artística, se desliga de planteamientos estéticos tradicionales para empezar a operar con el inconsciente de la realidad. Para ello se sirve de dos procedimientos. Uno es el surrealismo técnico, donde las fotografías fueron manipuladas técnicamente para trabajar lo onírico y ayudar a explorar el inconsciente. El otro son las fotografías que no fueron manipuladas. Se lo denominó surrealismo encontrado. Un gran número de fotógrafos surrealistas no presentaron la realidad mediante la distorsión a través de la cámara, sino que tomaron fotografías de carácter documental, casi como registros mecánicos. A esto se los llamó objetos encontrados. ¿Cuál es la temática de las fotografías surrealistas? Una temática puede ser las numerosas imágenes que muestran objetos cotidianos, pero que al presentarse descontextualizados alcanzan otras dimensiones. Tal es el caso de Brassai. Otro tema fue la mitología contemporánea, donde se personificaban nuestros mayores temores, frustraciones o dilemas. Las personas en realidad no se representaban como individuos, sino como símbolos de los estados de la mente. La mujer, por ejemplo, se representó mucho en el surrealismo. Los surrealistas reinventaron el cuerpo femenino como síntoma, lo inmovilizaron como maniquí, no para hablar de su placer, sino de su miedo.
La distorsión del cuerpo humano era un tema habitual entre los surrealistas. Los fotógrafos surrealistas utilizaron técnicas para pintar los negativos, duplicar y triplicar la exposición, la solarización y también el método de la fotografía sin cámara, por ejemplo la de Man Ray denominada rayografía. Otra técnica inventada por Raoul Ubach y por el americano David Hare consistía en quemar negativo con una llama de alcohol etílico. De este modo, el artista solo tenía control de una manera parcial del resultado, lo que los surrealistas llamaron el divino azar. Ubach representaba cuerpos humanos que eran deformados, refotografiados y después resolarizados. El resultado eran cuerpos semi-humanos. El fotomontaje y el fotocollage con juxtaposición eran utilizados para crear un nuevo tiempo y espacio. Según André Breton, el fotomontaje era una verdadera fotografía del pensamiento. Herbert Bayer no solo ejecutó fotomontajes, sino fotoplásticas, donde utilizaba cuerpos geométricos, huesos y los combinaba con elementos naturales como nubes, aguas o sombras. En suma, los surrealistas utilizaron una multiplicidad de técnicas, algunas veces azarosas, otras realizando deformaciones, otras realizando asociaciones para poder llegar siempre a ese mundo mágico, maravilloso, onírico, justamente a la subrealidad. Ensayo fotográfico. Nace en periodo de entreguerras en Estados Unidos y también en Europa. Se inserta en el contexto donde aparecen revistas de información como Life, Fortune o Look. El ensayo fotográfico se convierte en un verdadero elemento comunicativo, ya que es una creación interdisciplinaria en donde interviene el fotógrafo que comienza a decidir qué temas va a trabajar, a qué lugares va a viajar, el tiempo que le va a dedicar a cada trabajo. También interviene el productor del texto, que muchas veces es el mismo fotógrafo, y especialmente las editoriales. Algunos representantes son Walker Evans, Margaret Bourke White y Eugene Smith. Fotografía subjetiva. Nace en el año 1949 de la mano de Otto Steinert. Es un intento de volver a la fotografía alemana de carácter experimental, trabajado desde la nueva visión. Trata de reivindicar esas producciones que fueron discontinuadas por la persecución y las prohibiciones nazis. La fotografía subjetiva trabaja sobre la creatividad individual y valoriza la experiencia técnica y visual. Se trata de tomar una reproducción puramente objetiva, rechazando conceptos tales como patria, familia, guerra, trabajo, hasta incluso temáticas tales como la fotografía de la naturaleza, objetos industriales, arquitectura o retratos. La fotografía subjetiva pone en tela de juicio la existencia humana y también la técnica, mediante la introducción de efectos surrealistas, símbolos o abstracciones. La fotografía surrealista también capta las de luz, pero a diferencia del experimentalismo de la nueva visión, no trabajan con fotocollage, ni dibujos, ni pinturas. Se buscaba la expresión artística exclusivamente a través de la fotografía, utilizada con refinamiento y perfección. Fotografía de la calle o street photography. Nace en la década de 1950-1960 en Estados Unidos. Los fotógrafos de las escuelas de New York hicieron de la calle el punto de partida para una fotografía más subjetiva, con un lenguaje visual radical, subrayado por encuadres y puntos de vista inusuales. Los máximos representantes de la fotografía de la calle fueron Robert Frank, Diane Arbus, Garry Winogrand y Lee Friedlander. La fotografía de la calle era concebida como el espejo de elementos universales y de emociones cotidianas, poniendo acento en las relaciones justamente cotidianas del hombre consigo mismo, con su familia, con su comunidad y con el mundo en el que vivía. Adoptaron un nuevo estilo de documental desprovisto de sentimentalismo y romanticismo. La cámara pretendía ser un espejo de la sociedad americana. Diane Arbus pasó de ser fotógrafa de moda a fotografiar a grupos marginados, que suponen la representación de los individuos menos privilegiados de la sociedad.
Pop art. El pop art es un movimiento artístico que nace durante los años 60 en el Reino Unido y Estados Unidos. Se inspira en la estética de la vida cotidiana y especialmente en los bienes de consumo de la época. Basa su técnica en aspectos de reproducción de masas, los mass media y la sociedad de consumo, inspirado en la publicidad, las películas, la televisión, el cómic, las vidrieras. El pop art explora la imagen especialmente de la cultura popular y del consumismo de los años 60. Un representante es Andy Warhol, que comenzó a pintar imágenes de productos comerciales icónicos, como la famosa lata de sopa Campbell's o las botellas de Coca-Cola. Al mismo nivel, retrató personas icónicas, llevándolas casi al grado de objetos, como por ejemplo Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor, utilizando el mismo procedimiento, generalmente las técnicas de impresión de cuatricromía. Nueva topografía o New Topography. Nace en 1975 con una exposición de George Eastman, donde organizó en un museo una serie de muestras fotográficas cuyo tema central era el paisaje. La palabra topografía daba cuenta de su actitud rigurosa ante el paisaje, practicando casi una suerte de cartografía casi científica, en donde predominaban las preocupaciones ecológicas y sociales. Las imágenes eran un claro testimonio que pretendían medir el impacto de la civilización sobre el medio ambiente natural, como la urbanización salvaje o la modificación de los emplazamientos. Algunos de sus representantes fueron los fotógrafos Robert Adams, Lewis Baltz, Stephen Short y los alemanes Bernd y Hilla Becher. Land art. El land art se desarrolló principalmente en Estados Unidos entre los años 60 y 70. Nace con fuerte rechazo a la producción de obras de museo y a una gran voluntad de actuar directamente sobre lo real, sobre la naturaleza, in situ, en el momento. Se trataba de dejar la huella en la tierra, cavando, desplazando, construyendo. Pero para archivar y conservar al menos una imagen de esta obra, emplearon la fotografía y el video que documentaba este proceso artístico. Walter de María, Carl André, River Smithson son algunos de los artistas que trataron de dejar su huella en la tierra y en lugares remotos. Relato de la experiencia. Se desarrolla entre 1970 y 1990 una fotografía documental centrada en lo íntimo, una fotografía en la que la vida del artista y de su entorno es el centro de sus trabajos, convirtiéndose estos en una suerte de autobiografía personal y también colectiva. En 1971, Nobuyoshi Araki marcó una época con retratos de su esposa durante la luna de miel. Le seguiría en 1991 Winter Journey con las fotografías tomadas a Yoko, enferma de cáncer, retratando todo el proceso durante su enfermedad y funeral. También en 1971 Larry Clark publica su libro Tulsa, en parte autobiográfico, donde retrata el estilo de vida de sus amigos en un ambiente de drogas, sexo y violencia. Nan Goldin narra su historia y la de su comunidad, su familia, en un documento que habla sobre la soledad, las ansiedades, las frustraciones, las relaciones amorosas, la violencia, la droga, la sexualidad. En la misma línea, Robert Mapplethorpe con sus autorretratos y retratos del círculo de sus amigos y conocidos. Escuela de los Becher. Surge en el año 1970, cuando Bernd y Hilla Becher desarrollaron una visión fotográfica opuesta a los conceptos de la fotografía subjetiva. Es decir, su fotografía redujo y limitó a lo imprescindible los factores subjetivos, con el fin de favorecer una mayor objetividad y neutralidad posible. Su vasta fotografía se extendió desde Europa hasta Norteamérica, mostrando todo tipo de edificios,
edificios, como depósitos de agua, hornos, silos, pozos mineros, generalmente en desuso, pero siempre utilizados como signos de desarrollo industrial. Generalmente en sus fotografías, los edificios aparecían aislados de su entorno, evitando la aparición de personas, respetando una perspectiva central y trabajando casi siempre con series y tipologías fotográficas.